Ninguna de las tantas historias que escuché en mi vida por parte de personas interesantes me habían asustado tanto, por así decirlo, como la que escuché de un hombre en un lugar extraño para mí en ese entonces, un lugar donde cambió mi percepción sobre la vida espiritual, una historia la cual se quedó en el olvido, pues nunca más la escuché de nuevo, pero que hoy la comparto con todos ustedes. Antes de empezar a relatarte esta historia, debes saber que este caso puede herir tu sensibilidad espiritual o en su caso puede crearte conflictos emocionales, pues es un tema que puede resultar muy complicado para los que tienen un nivel espiritual bajo, pero si aún así decides quedarte a escuchar la historia, lo haces bajo tu propia responsabilidad. Corría el año de 1989, yo era un niño casi adolescente y en ese tiempo mi vida cambió para bien, pues mis padres se habían convertido al cristianismo y de alguna forma esto le trajo un nuevo respiro a mi familia, era una vida nueva y sobre todo un nuevo y mejor comienzo para nosotros. Para esto mis padres comenzaron a asistir a una iglesia cristiana donde aprendíamos bastante. A mí me gustaba ir a la escuela dominical, allí me divertía mucho, pero sanamente. Incluso allí descubrí mi pasión por el teatro, pues allí hacían obras cada sábado. Sin lugar a dudas, ese era mi día favorito para asistir a esta iglesia. Pasados los años, por rebeldía, dejé de asistir a esta iglesia y como todo adolescente normal, me estaba fijando en cosas que eran contrarias a la que practicaba en la iglesia. Incluso comencé a tener amigos que solo me enseñaban a ser como ellos, a fumar, tomar, etc. Pero un día recibí una invitación, el mismo pastor de la iglesia a la que asistía fue en mi búsqueda y me invitó de nuevo a su iglesia y para que me animara, me dijo que vendría un pastor de África que estaba de gira visitando todos los países y que este hombre estaría en su iglesia por un día. Yo a duras penas acepté su invitación, pues este pastor siempre había sido muy amable y bueno conmigo. Definitivamente él era un verdadero pastor que daba la vida por su rebaño, de esos pastores que hoy en día casi están al borde de la extinción. Llegó el día. Al llegar a la iglesia, fui recibido por muchos congregantes, quienes me abrazaron y denotaron su gusto sincero al verme allí. No sabía que ellos me estimaran tanto, pero fui bien recibido. Pasaron los minutos y tiempo después ya estaba sentado esperando oír el mensaje de este pastor que venía de un lugar llamado Sudán. Él era un hombre de color, el cual al mirarle sentí una extraña sensación, como si una fuerza fuera de este mundo viniese junto a él. Fue de lo más extraño para mí en aquel día. Este pastor amablemente saludó a la congregación y tomó el púlpito. Desde allí comenzó a orar para que todo saliera bien. Lo que recuerdo es que esa fue una de las oraciones más fervientes que presencié en mi vida. Al terminar la oración, este pastor comenzó a hablarnos sobre un testimonio que ocurrió por allá del año de 1975, cuando él era un adolescente. Él vivía en África, cerca de Sudán, y en aquel tiempo tenía que hacer de todo para poder sobrevivir, pues junto con sus hermanos padecían de hambre. Eran tiempos crueles para ellos, pero un día su vida cambió cuando le salió un trabajo donde sería guía de un grupo de extranjeros que estarían en Sudán por un lapso de tiempo. Esto era muy buena noticia y alistándose salió de su casa dejando a sus hermanos solos, pero esta vez con suficientes provisiones para muchos días, esto gracias al adelanto que le dieron para que hiciese ese trabajo. El pastor continuó relatando que llegó a un pueblo cerca de Sudán. Allí esperó por 2 días hasta que varios autos llegaron trayendo consigo aquel grupo de personas. Estos eran extranjeros de diferentes partes del mundo. Estos tomaron sus pertenencias y quedaron en ese momento a disposición del joven guía de turistas. El trabajo era llevar a este grupo de turistas en camello a un lugar lejano dentro de Sudán. El viaje sería cansado y tardaría una semana, y sobre todo sería difícil, pues cruzarían puro desierto, pero aún así, este pastor relata que este grupo de hombres aceptaron seguir con el viaje.
El pastor decía que lo más raro de todo esto es que las coordenadas que le dieron eran de lo más extrañas, pues en ese punto no había absolutamente nada. Era una ubicación dentro del desierto, solo había arena y matorrales, pero como la paga era muy alta, no cuestionó al grupo y siguió con su trabajo, guiándolos hacia la nada. Este pastor dijo que él sabía un poco de inglés, esto gracias a misioneros de Estados Unidos que le enseñaron cuando él era un niño, y en el camino escuchaba cómo este grupo de hombres hablaban diferentes idiomas, pero prevalecía el inglés, y estos hablaban sobre alguien importante, mencionaban a un hombre poderoso, y al mismo tiempo algunos de ellos cuestionaban el poder de este personaje, y por otras pláticas que éste escuchó bien, se dio cuenta que estos hombres eran pastores evangélicos que venían de diferentes partes del mundo. Entre estos había pastores de México, Estados Unidos y Canadá, así como de países europeos como Francia, Inglaterra y Rusia. Los días pasaron y este viaje se hacía cada vez más duro, y el pastor comentó que estos hombres se ponían a orar casi todo el tiempo, pues con cada pasar de las horas, extrañamente, se podía sentir una vibra algo pesada, era como si te faltara la respiración, pero el pastor dijo que él pensó que era porque el viaje era duro, y no pensó más, pues él no creía en ningún Dios. Aquí la historia toma otra forma, ya que sentado en mi asiento de la iglesia, estaba atento a este testimonio, pues el pastor que lo contaba se miraba honesto y sobre todo sincero, así que me quedé allí. Nada de lo que había fuera de la iglesia me parecía interesante en ese momento, solo quería seguirlo escuchando, pues yo quería saber el final de esa historia. El pastor contó que al llegar al punto establecido se llevó una gran sorpresa, pues allí, en medio de muchas dunas, encontró una gran construcción como una fortaleza. Esta era semejante a un palacio real. Él verificó las coordenadas una y otra vez, pero no había dudas, ese era el lugar. El grupo de hombres junto con este guía se acercaron a la fortaleza y al llegar se toparon con unas grandes puertas que parecían estar cubiertas de oro y plata. Esto deslumbró los ojos de estos hombres, quienes vieron enseguida cómo estas puertas se abrían ante ellos y decenas de hombres les rodearon y mencionando el nombre de cada uno de ellos les invitaron a pasar. El pastor relatando dijo que él entró junto con el grupo de hombres, pues tenía que darles comida a los camellos. También dijo que el interior de ese palacio era impresionante, tanto así que quedó mudo sin decir palabra por algunos minutos. Todos fueron llevados a lo que era una gran sala de espera, pero esta estaba en medio de un gran jardín, el cual era hermoso, y allí muy cortésmente fueron alimentados con manjares que nunca imaginaron comer. Era tantas las delicias que por un momento pensaron que estaban en el paraíso. El pastor siguió relatando que de pronto una mujer se paró frente a ellos. Era una mujer sin igual. Sus cabellos eran rubios y estos brillaban de una forma inexplicable. Esta mujer era alta y su aspecto era como el de un ángel, y al hablar tenía una voz muy dulce pero potente, una voz que parecía tener mucha paz y descanso. Ella les dijo que pronto conocerían a la persona por la cual fueron invitados de diferentes partes del mundo, persona a la que ella llamó Emanuel.